Los dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos y bienvenidos a este programa El Día, con ustedes Indira Suero. Hoy es miércoles 7 de agosto y así como lo comentaba el locutor en esa promoción que tenemos antes de empezar el programa, nosotros preguntamos y buscamos las respuestas para brindárselas a ustedes en cada jornada. Saludos a quienes nos sintonizan a través de Telesistema Canal 11 y a la gente de YouTube que está siempre ahí pendiente a que empiece esa transmisión en vivo, o si no, a que se queden todos los videos que subimos a lo largo del día. Por ejemplo, saludar a Brandon Emilio Soto Santana, que está ahí de primero poniendo los buenos días. También veo aquí a Roger León Sánchez, quien dice: arriba República Dominicana en los Juegos Olímpicos de París 2024. En el día de hoy siguen estas pruebas donde participarán nuestros atletas. Y también saludar a Marcelo Roche, quien dice: buen día y buen día al mejor equipo noticioso. Gracias, Marcelo. Riégalo. Saludos, Indira Navarro. Riéguelo y con altavoz. Gracias, Indira Suero, tocaya, por esa bienvenida, y a todos ustedes el privilegio nuevamente de poder llegar a ustedes a través de las señales de Telesistema Canal 11 y a través de las redes sociales por YouTube. Gracias nuevamente por estar con nosotros en el día. Y ayer fue un día bueno, intenso, en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Bueno, ayer se cantó. Ayer se siguió cantando un concierto de declaraciones con Girón, que es el verdadero barítono, tenor. Es más, yo creo que es el director de la Orquesta Sinfónica de la Voz, pues para declarar, testificar y hablar con tantos detalles respecto de este caso, caso que, bueno, nos sigue sorprendiendo con los detalles que sigue revelando Girón. Él dice, Indira, que, bueno, primero le pidió perdón a la población porque él sabía que lo estaba haciendo mal. Él sabía desde el inicio que estaba en un acto de corrupción. Pero siguió. Pero siguió porque, ¿verdad? Pero sabiendo él que estaba en un caso de corrupción, pues él guardó desde el primer día, desde el 2005, desde el primer día que lo dijo él, que el general se robó el dinero, pues él fue acumulando prueba por prueba, año tras año él fue acumulando todos esos documentos, todos esos detalles, haciendo capture a los WhatsApp, conversaciones de WhatsApp, todas esas conversaciones las guardó ahí, porque él sabía que en algún momento él las tenía que utilizar. Tú sabes, y en este momento las utilizaba. Que tú comentas sobre cómo cada día que pasan en estas audiencias del caso Coral se convierte en un concierto cuando va el mayor Girón, que empieza a decir todo, a decir de todo un poco, salpicando a cada quien. Y me imagino que cuando ese hombre se pone en ese estrado, ahí empieza a hablar esos generales, mayores y todo el equipo que componían a las diferentes instituciones envueltas en este caso Coral, todo el mundo se pone así, se pone tenso, porque no sabe con lo que pueda salir Girón. En el día de ayer, él continuó con este concierto, como les decimos, y parte de lo que refería, primero, se refirió puntualmente a una funcionaria, una pasada funcionaria, habría que ver si ella está, me imagino que no, porque es Esmeralda Ortega Polanco, del Banco de Reservas. Él se pronunció al respecto de esta señora y comentaba de cómo ella tenía ciertos beneficios y cómo se utilizaba también esa entidad para desfalcar al Estado. Nosotros tuvimos hace unas cuantas semanas aquí, nos explicaban sobre cómo, ahora no recuerdo quién específicamente vino, era un funcionario del banco que
lo habían señalado en uno de estos casos, y a él le preguntábamos, porque estos casos, cuando hablamos de una entidad del Estado, Creo que fue el ex tesorero. el excontralor, Ah, sí. sí, ahora mismo no recuerdo su nombre, lo busco en breve, pero le preguntábamos a él porque estos casos nos ponen de manifiesto lo que puede ocurrir en una institución del Estado y una institución tan importante como el banco del país. Entonces, esto tiene que llamarnos a todos, ponernos en alerta para estar bien pendientes de todo lo que ocurre, de lo que uno pueda fiscalizar o ver, no sé, tener algún tipo de control de lo que Imagínate. ocurre en este tipo de entidades. Sí, Indira, porque cuando uno ve, la historia te lo manifiesta. Vimos los casos en Baninter, el caso en el Banco del Progreso, en el Bancrédito, y uno ve esos casos cómo se están dando en entidades financieras privadas. Imagínense en lo público, donde mucha gente que conoce la regla también se sabe la maña. Cómo burlar el sistema para entonces poder, como ellos hicieron, poder transparentar, camuflajear y así pues no dejar rastro de una estela de corrupción que durante años permaneció sin que nadie lo detectara hasta que Girón abrió la boca. ¿Y qué dijo Girón ayer cuando abrió la boca? Escuchemos de parte de él mismo. Club, el club del Banco de Reserva. Sin embargo, como la gerente era una persona premiada, en la casa del señor Rafael Núñez de Asa, todos los años, sin excepción, se realizaba la fiesta de la sucursal completa donde era gerente Esmeralda Ortega Polanco. ¿Por qué digo esto? Porque la fiesta en sí es una fiesta. Ahora, el dinero de donde salía la fiesta, pues obviamente era del dinero que se recogía de las nóminas. Y no solamente ese dinero, sino también que año tras año un regalo súper especial que le hacía el coronel Rafael Núñez de Asa a esa gerente, pues obviamente también salía del dinero de las nóminas. Para eso ustedes van a ver, por ejemplo, al ayudante del coronel Rafael Núñez de Asa en Politur, David Abreu Padilla, pedirme dinero para el tema del concepto de las fiestas de la... Bueno, La piñata. el dinero del Estado, de acuerdo a Girón, utilizado a discreción o al antojo de esas autoridades que estaban a cargo de esas instituciones como CESTUR, CUSEP, CONANI, y él se refería a la señora Esmeralda Ortega Polanco, a quien de la entrevista que yo les comentaba anteriormente, que pueden buscarla en nuestro canal de YouTube, fue la que hicimos a Andrés Guerrero, excontralor del Banco de Reservas, a quien señalaron en algún momento con el caso Calamar. Vean esa entrevista, porque ahí nosotros, mi compañero Germán Marte y yo, le preguntábamos sobre ese funcionamiento de la entidad y sobre la importancia que tiene que estas instituciones tengan algún tipo de fortaleza, porque se supone que ahí es donde muchas personas de aquí de República Dominicana confían, lo más preciado que tienen, al menos a nivel material, lo llevan ahí. Y parte también de lo que refería Girón en el día de ayer, en estas audiencias que continúan, porque en medio de tomas de posesiones, en medio de lo que pueda suceder en otro país, de todo lo que acontece cada día que una noticia suplanta a la otra, estos casos, estas audiencias de casos de corrupción administrativa, casos complejos que lleva el Ministerio Público, siguen las audiencias para estos diferentes procesos. Entonces, en el día de ayer también Girón explicó un poco más sobre los especialismos. Esa palabra clave cuando se habla a nivel de ejército y demás, especialismos. Escuchemos. Ustedes van a tener, honorables magistradas, que tener un ojo fino y mucho tacto cuando ustedes estén revisando esas nóminas. Porque hay cosas que a veces, si uno no tiene la debida explicación, las ve y la puede pasar por alto y no la entiende. Y en este caso, le voy a hablar de Carlos Augusto La Antigua Cruz, el ayudante del señor director Juan Carlos Torres Rubio. Por ejemplo, el sueldo de él se supone que son 70,000 pesos, o en ese momento eran 70,000 pesos. ¿Qué pasa?
que a partir del 2018, inicios, creo que marzo, abril, por ahí del 2018, si mal no recuerdo, él dice, pero yo sí soy tonto. Este sueldo mío yo lo puedo vender, lo que he hablado aquí reiteradamente de ventas de especialismos. Entonces, ¿ustedes qué van a ver? Que el coronel Carlos la Antigua, ayudante del señor director, se queda cobrando 20,000 pesos en nómina porque como ayudante del director tengo que reportarle un sueldo en nómina obligatoriamente. Pero entonces, los sueldos de él, el sueldo de 70,000 pesos de él, periódicamente yo tenía que írselo poniendo a una u otra persona. Por ejemplo, para que un especialismo funcione dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la persona tiene que durar un tiempo cobrándolo, unos cuantos meses. Entonces, ustedes van a ver cómo, periódicamente yo estoy moviendo, y así se reseña, el sueldo del coronel La Antigua, ayudante del señor director, de una persona a otra. Por eso le decía que quizá ustedes lo ven a él cobrando 20,000 pesos en nómina y eso no les diga nada, pero miren cómo realmente no era ese su sueldo y obedece a que él vendía ese sueldo para obtener un ingreso. Con Kelman Santana y Hacienda Kelman, fíjese qué casualidad. De la misma forma que la mayoría en este grupo tenemos una propiedad en Colina del Oeste, por obra divina y gracia de Dios, él también cayó en Colina del Oeste. Yo creo que está de más decirles a ustedes de dónde salió el dinero de la propiedad de Kelman para Colinas del Oeste. Y por si queda duda, ¿qué pasa? Que en el caso de Kelman, de manera frecuente, por ejemplo, el mismo coronel Rafael Núñez de Asa en varias ocasiones, más de una ocasión, me llegó a solicitar dinero para transferirle al señor Kelman. Pero no solamente él. Algo que, bueno, uno ve estas declaraciones, escucha lo que dice el mayor Girón y nos puede causar gracia, uno se pone a pensar también en la tensión que genera en el tribunal y demás, pero esto es grave porque de acuerdo a lo que él indica, en este esquema muchas personas participaban y no solamente gente que tuviera alto rango, que ganara muchísimo dinero, que lo hiciera por poder y demás, sino que personas de bajo ingreso o gente que podría decir, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, yo lo que estoy haciendo es vendiendo mi sueldo y así gano algo, pero eso también es corrupción, porque aquí se está juzgando a la corrupción administrativa, que no necesariamente se ha juzgado a lo largo de la historia dominicana. Hay muchísimos casos que quedaron así, arrumbados, y si nos ponemos a pensar en qué trae de nuevo el Código Penal, si se aprueba tal y como está, estos casos de corrupción administrativa vencerían a los 20 años. Pero esto nos deja saber a nosotros y nos recalca también el hecho de cómo la corrupción, los actos de corrupción son vistos en nuestra sociedad como algo normal. Tal vez esa persona que estaba vendiendo su sueldo diga, bueno, pues yo no estaba haciendo nada, yo no me estaba robando nada, o yo no estaba atracando a alguien directamente, yo lo que estaba era ganándome unos chelitos, porque eso era nada. Entonces, si los grandes cogen, entonces yo también lo puedo hacer. Entonces, no sé, Indira Navarro, pienso que en estos casos uno aprende de todo un poco, no solamente de lo que pasa en la cúpula, sino que desde arriba hasta abajo, eso era una cogioca, de acuerdo a estas declaraciones. Fíjate que a lo interno de las filas militares, uno que tiene relacionados, que tiene amigos que forman parte o de la policía, o de la milicia, o del CUSEP, pues era algo común. Mira, y era hasta se alegraban cuando podrían alcanzar una especialidad, porque eso era prácticamente un ascenso. Aunque no, el ascenso no simbolizaba una estrella, no simbolizaba un pin, pero sí simbolizaba un ascenso a nivel salarial, que es básicamente a lo que aspiran muchas de estas personas que están ahí dentro,
que no tienen un salario, básicamente, que usted pueda decir, bueno, me puede alcanzar para algo. Por eso se modificó el salario de la Policía Nacional, para que evitaran buscar el picapollo, el chimi y otro tipo de transacciones en la calle. Pero hasta ese momento recuerdo que me decían, bueno, yo tengo que darle esa especialidad, yo me la gané, pero tengo que dársela al jefe para yo poder, el día que llegue a mi retiro, retirarme con una mejor pensión, con mayor recursos. Pero uno lo escucha y uno no se detiene ni repara en lo que implica esa transacción y cómo era esa transacción. Muchos sabían que tenían que entregar esa especialidad para obtener después ese otro beneficio a futuro, que usted no sabe cuándo va a llegar, a futuro. Pero ahí había otros que básicamente eran por obligación, que usted tenía que entregarla, y si no la entregaba, entonces había problemas con el jefe. Eso era prácticamente, algunos sabían a lo que iban, y otros eran por obligación, como que ubicaban a las personas, las personalidades, y bueno, a esta persona es bueno sacarle, y seguirla ordeñando. Girón dijo que el ex jefe de la policía, Ney Aldrin, y el subjefe de la policía tenían conocimiento de esta transacción y que incluso en algún momento Ney Aldrin como que puso periquito. Hubo una reunión. Y hubo una reunión respecto a eso. No sé si después y durante el desarrollo del juicio se ha llamado a capítulo el ex jefe de la policía, Ney Aldrin, para que explique todo lo que pudo saber y todo lo que pudo desarrollarse durante ese tiempo en donde él tenía supuestamente, Girón, conocimiento de este tipo de actos de corrupción. Tú sabes, Indira, que además de fiestas, de especialismos, de viajes pagados por el dinero, con el dinero del Estado, de acuerdo a estas declaraciones de Girón, también hubo siembra de piñas. ¿Cómo? Sí, también hubo siembra de piñas. Escuchemos a Girón. De igual forma, en los cuadres del general Adán Benoni Cáceres Silvestre, cuando digo en los cuadres me refiero al archivo de Excel, que como se llamaba uno los 3 golpes, se llamaba otro los cuadres. Cuadre enero 2001, cuadre febrero 2001, con 3 pestañas. La del general Juan Carlos Torres Rubiú, la del general Cáceres y la del coronel Núñez. Ustedes van a ver en la pestaña de los gastos del general Cáceres depósitos a el señor Epifanio Peña Lebrón, que creo que es una de las personas aquí, que si bien mal no recuerdo tenía que ver con un tema de un apartamento. También dentro de mis funciones estuvo con respecto al señor Erasmo Roger Pérez Núñez, también aquí presente, algo que a mí me pareció gracioso o jocoso, porque yo no sabía que sembrar piña costaba tanto. Con una de las cabezas recolectoras, yo recuerdo que se le llegaron a enviar en una ocasión 1.000.000, casi 500.000, 400.000 y pico de pesos, y el concepto que se me ordenó ponerle fue siembra de piña, finca del general Cáceres. De todo se hacía con ese dinero. Señores, uno se pone a pensar en... Porque ese dinero no está, o lo ha ido recuperando poco a poco el Ministerio Público. Hay pruebas de que hubo algún tipo de desfalco. Ahora, ya en un juicio de fondo se determinará quién fue el responsable de esa estafa al Estado. Pero uno se pone a pensar en cómo se sustraía este dinero y en todas las necesidades que tenemos nosotros aquí en nuestro país, todo lo que falta, todo lo que necesitamos, lo que necesita la gente, y de verdad que eso espanta a cualquiera, ver cómo funcionan o cómo funcionaron en ese entonces esas entidades encargadas el CESTUR, de turismo, entidades como el CUSEP, que se supone que están en lo más alto, protegiendo al presidente y a las personas que estén más cercanas al mandatario,
Conani. Cónchole, como que a uno le... Bueno, y cuando interviene llega, le el impacta. ex jefe de la policía también pasa por el sedazo también de la Policía Nacional. Es increíble y uno todavía no termina de sorprenderse con estos detalles, fiestas, como el dinero se utilizaba como si fuera una piñata en medio de la fiesta. O sea, para hacer la fiesta había que llamar al coronel, al general, para que enviara el dinero y ordenara el dinero, porque con eso era que se podía garantizar hacer la fiesta. Entonces, el dinero prácticamente era como una piñata. Y quizás para también poder blanquear el dinero, pues utilizaron el tema de poner campos de piña para vender y comercializar. Luego, esto es una forma de lavado de activos también. Uno no termina de sorprenderse con estas declaraciones y que durante la audiencia de ayer hubo un momento también de tensión cuando la abogada Ingrid Hidalgo, que quienes conocemos su actividad y su personalidad en los tribunales, sabemos que ella es una mujer de armas a tomar y las tomó durante las declaraciones de Girón. Señor Girón, ¿cuál es el monto estimado que usted entiende se sustrajo de Sectur Politur? Como dije, es imposible cuantificar que yo me siente aquí y le diga desde el año 2005 hasta el año 2021 ese monto. Estaría mintiéndole yo al tribunal si yo le digo tanto. ¿Cuánto usted sustrajo? Acabé de responderle su pregunta. Usted particularmente. Es imposible que le responda eso. Lo que sí se puede decir que fueron varios millones, ¿cierto? Me imagino que las evidencias lo cuantificarán, pero no le puedo decir como usted quiere un monto. ¿Cuánto usted le devolvió al Estado? Todo. ¿Qué significa todo? Lo que significa la palabra todo, el diccionario la define bien. Si podríamos cuantificarlo en peso, ¿cuánto sería ese todo? Todo. Todo. Lo que pasa es que no entiendo todo. Vamos a ponerle una cantidad. 5 millones, 10 millones, 20 millones. El diccionario define bien la palabra todo. 10 millones, 5 millones, 20 millones. Lo que usted se puede imaginar, todo. Es decir, que si yo le pregunto al Ministerio Público, él me va a decir el monto, ¿cierto? Deberían. Debería. ¿Cuánto le confiscaron a usted? Todo. Todo. La palabra todo significa carro. Sí. ¿Significa casa? Sí. ¿Significa cuenta bancaria? Sí. Ok. En el año 2005, ¿quién encabezaba esta monstruosa operación? Como le dije ahorita, el coronel Rafael Núñez de Asa. En el 2006, ¿quién? Y hasta el 2021, como en la Guardia hay una jerarquía, siempre va a ser el coronel Rafael Núñez de Asa. Es decir, que no deberían estar encabezando ninguno de los generales, sino un coronel, ¿cierto? Como cerebro y orquestador del entramado, sí. Ok. Pero como las personas responsables, ¿lo amenazó en algún momento? No puedo responder libre como... Debe permitirle responder al pregunto. imputado. Continúe con su respuesta. Los directores tienen responsabilidad total y absoluta, porque el coronel Rafael Núñez de Asa, en el caso del CUSEP, si el general Adam Benonis Cáceres Silvestre no le dice tenga ese token, el coronel Rafael Núñez de Asa no puede. En el caso de Politur / Sectur, si el general de brigada Juan Carlos Torres Rubiú no le estampa su firma a los libramientos para mandarlo a presupuesto, donde firman tanto el general Juan Carlos Torres Rubiú y el coronel Rafael Núñez de Asa, entonces no podría jamás, sin la anuencia de los generales, el coronel hacer nada. Ciertamente, tiene toda la razón. Lo que quiere decir que en el año 2005, el director de ese entonces también tenía la responsabilidad de lo que hacía ese coronel. Como no me refería a ese director... En definitiva, donde manda capitán no manda soldado. Y aunque haya un coronel al frente de ese entramado de corrupción,
las cabezas, que son los generales, son la máxima responsabilidad. No se hace nada sin que los generales lo sepan. Es prácticamente lo que quiso decir Girón en esa breve careo que tuvo con la abogada Ingrid Hidalgo. Ingrid Hidalgo es la abogada de Juan Carlos Torres Roviú, el general Juan Carlos Torres Roviú, otro de los señalados como cabecillas de ese entramado de corrupción. Leía ahora mismo, buscando el acuerdo de Girón con el Ministerio Público. Girón es el testigo clave en este caso. En el caso Coral, el testigo clave es él. Y él obviamente llegó a algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público, porque no está ahí diciendo y exponiéndose simplemente por amor a la patria, para nada. No lo tuvo cuando estaba en su posición y ahora tampoco lo va a tener. Él lo hace porque está buscando salvarse de algún tipo de condena y demás. Pero leía aquí, por ejemplo, cuando yo les hablaba de ese dinero que ha recuperado el Ministerio Público, a base de acuerdos que han sido bastante criticados en todos estos procesos, hay uno de mayo de 2024, 2 empresas acusadas en el expediente por corrupción en el caso Coral deberán pagar 40 millones de pesos a favor del Estado Dominicano. Ese es dinero que devuelven ahí con tanta insonante 2 empresas, y eso no solamente en este caso o en exclusiva con esas 2 empresas, sino que en los diferentes procesos el Ministerio Público, a base de acuerdos, llega a que esta gente le devuelva de algún modo lo que sustrajeron al Estado. Entonces, eso por el lado de lo judicial. Nosotros seguimos pendientes a todo lo que pase en relación a esos casos grandes de corrupción administrativa, pero algo, Indira, que vimos también y que veremos a lo largo de toda esta semana hasta que lleguemos al 16 de agosto, es esa reforma, ese planteamiento de reforma a la Constitución de la República Dominicana. 4 ejes principales, al menos fueron los que presentó el presidente Luis Abinader en la semanal de este lunes, donde se refería a lo que él plantea hacer con unificar las elecciones. También hablaba sobre comentándoles a nosotros sobre estos casos de corrupción y el trabajo que hace el Ministerio Público. Él se refería, el presidente Luis Abinader, a lo que piensa hacer para lograr un Ministerio Público verdaderamente independiente, de acuerdo a sus palabras. Y estaban también, por igual, el caso de la reelección, que eso y lo del Ministerio Público fueron desde que se empezó a hablar sobre reforma, lo primero que se comentaba que haría el presidente Luis Abinader, y él incluso lo adelantó. Y por último, Indira, ¿cuál me queda de todos estos? El candado. Uno de los más importantes, la reducción de la cantidad de diputados en el Congreso, que pasarían a 190 diputados, se les restaría 53 diputados. Pero ¿qué pasa? En el día de ayer, Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se reunió con varios abogados constitucionalistas, porque no es cualquier tipo de abogado el que puede dar alguna recomendación sobre lo que ocurrirá con la Carta Magna cuando se empiece ese proceso de reforma. Entonces, escuchemos lo que refería el consultor jurídico de la presidencia, Antoliano Peralta. Como acostumbra a hacer este gobierno y la consultoría de manera particular en lo que concierne a los asuntos que nosotros manejamos, cuando se trata de una norma de trascendencia, oímos a la gente, sobre todo a los especialistas, y hoy hemos convocado aquí 55 abogados, entre ellos no todos los constitucionalistas, porque no cabe toda la gente en el salón, pero las personas que suelen opinar sobre estos temas de derecho público y sobre constitución, incluso abogados que han participado en procesos anteriores de reforma constitucional. Hemos explicado el contenido de la reforma, que ya es público, y ellos han tenido la ocasión
de dar sus opiniones. Algunas de las cosas las hemos debatido y de otras hemos tomado nota para considerarlas y, si es posible, incorporarlas a la reforma. Pero debo aclarar que las opiniones que hemos tomado han sido fundamentalmente de forma, ¿no? Es decir, porque el contenido es una decisión del presidente de la República. Él ha dicho lo que quiere reformar en la Constitución, que, como ustedes saben, está ligado a la independencia del Ministerio Público, al proceso para evitar una tercera repostulación, fundamentalmente eso, ¿verdad? Lo que la gente le ha llamado un candado en la Constitución para evitar eso, y otros aspectos como la unificación de las elecciones y la limitación del número de diputados, entre otros detalles. Bueno, eso fue parte de lo que comunicó en el día de ayer Antoliano Peralta. Ciertamente no es un trabajo fácil el emprender una reforma a la Constitución, en especial en un país que ha pasado por tantas reformas. Ese documento, nuestra Carta Magna, y sobre todo esas reformas fueron motivadas para perpetuar el poder de quien estaba o para permitir que se pudiera reelegir en otro periodo. Esta sería la reforma número 40 y uno espera que sea la última de la Constitución de la República. Quizás uno, podría ser una utopía lo que yo estoy diciendo, que quizás sea la última, porque uno sabe que, y la historia te ha demostrado que los presidentes de turno siempre quieren tocar la Constitución por una u otra razón. Lo que sí ha sorprendido en el caso del mandatario Luis Abinader es que lo está haciendo para dificultar que en los próximos mandatarios puedan utilizarla para perpetuarse en el poder, cerrar un poco más el candado, poner más difícil esa búsqueda de esa llave para que pueda abrirse esa brecha. E incluso dando una demostración de que él no le interesa seguir en el poder, pues se ha quitado él mismo ese transitorio que también incluso cuando estuvo Danilo Medina modificando la Constitución, se habló mucho del transitorio, que él podía utilizarlo a su favor, hasta que finalmente hubo una llamada de Pompeo y todo eso se desmoronó en esa discusión en ese momento, y que provocó incluso hasta la división del Partido de la Liberación Dominicana. 55 juristas, entre ellos un importante grupo de constitucionalistas, pues van a dar su opinión, dieron su opinión. Qué bueno que se está abriendo esta consulta, no será la primera que ha dicho el presidente de la República, y ya lo dijo Antoliano Peralta, que van a hacer en torno a la reforma constitucional. El presidente quiere una reforma consensuada con todos los sectores. Veamos qué es lo que pasa cuando llegue el turno de consensuarla con los partidos políticos, que desde ya hay muchos partidos que han manifestado su oposición a esta reforma constitucional o a cualquier tipo de reforma, porque parte de la oposición quizás es oponerse a todo, pero ya lo han manifestado la Fuerza del Pueblo, que incluso con su líder Leonel Fernández, pues dio todo tipo de evasivas, que si se enfermó, que no se enfermó, que le dio COVID, no le dio COVID, para evadir esa reunión con el presidente Luis Abinader. Esa quedó pendiente, es una reunión que todavía está ahí pendiente, no sabemos si en lo adelante podría darse. La que sí se dio y no fue dentro de la Casa de la Casa Morada, de la Casa del Partido de la Liberación Dominicana, fue la de Abel Martínez. Claro, evidentemente también que contó un poco con las críticas internas dentro del Partido de la Liberación Dominicana por reunirse con el presidente Luis Abinader en el marco de consensuar y hablar sobre esta agenda de reformas que él tiene pendientes. Lo que sí es que el presidente, y me ha llamado mucho la atención, ha dicho, no quiero que cuando yo haga la reforma constitucional venga un legislador desabroso del partido del PRM a hacer algún tipo de propuesta de modificación alterna a la que yo estoy presentando. Y ya está poniendo el límite. Bueno, lo que pasa es que él presenta el documento,
el anteproyecto de ley de reforma a la Constitución, y eso ya una vez llegue al Congreso pasa en una asamblea revisora. Entonces ahí, en ese momento, es cuando empiezan los congresistas a evaluar esa propuesta que hace el presidente de la República. Hay varios aspectos. Tú comentabas, por ejemplo, Indira, sobre el papel de la oposición. Yo pienso que la oposición los partidos de oposición, no es tanto que se opongan a todo lo que plantea el gobierno, porque eso no es tú hacer una oposición como tal. Se supone que tú tienes que evaluar y pensar en lo que convendría al Estado, a la gente, a la sociedad en general, porque se supone que tú no estás en un partido político para hacer contra a todo lo que diga el gobierno, porque el gobierno está ahí y tú tienes que hacerle contra y ese es tu rol. No, para nada. Tú tienes, claro, tú tienes el derecho de criticar, de observar, de ver un poco fuera de cómo se ve el propio gobierno, pero con cabeza, no es simplemente por hacerlo. Hay varios aspectos que se han criticado de parte de la oposición, por ejemplo, lo de los diputados, reducir los diputados. Veía algunas declaraciones, por ejemplo, las que realizaba Gustavo Sánchez, donde él refería que eso de reducir la cantidad de diputados era una medida populista. Esto comentaba Gustavo Sánchez, vocero del PLD. Bueno, uno se pondría a pensar y a analizar, y ciertamente la mayoría, si no el 99% de la población dominicana, exceptuando a los congresistas, está de acuerdo con que se reduzca la cantidad de diputados en el Congreso. Pero yo insisto y siempre insistiré hasta conocer ya cómo se implantaría esta reforma a nivel congresual. No hacemos nada con reducir la cantidad de diputados en el Congreso, con quitar 53 diputados. Si la Cámara de Diputados continúa con el mismo presupuesto, no hacemos nada, porque ese dinero se distribuiría en la Cámara de Diputados, pero bien podría pasar a cualquier otra institución que lo requiera. Hay muchas instituciones aquí que se quejan por la falta de presupuesto y que hacen funciones directamente con la gente. Entonces, tenemos que pensar en que no es solamente que se retiren a los diputados, que se quiten esas sillas, sino que el presupuesto también se readecúe para que no se quede la Cámara de Diputados recibiendo la misma cantidad de dinero. Uno piensa así que eso vendrá en lo adelante, una modificación al presupuesto de la Cámara de Diputados, porque ¿de qué serviría quitar 53 posiciones sin que haya una modificación? Claro, porque eso tiene que venir y ahorrárselo el Estado. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿de qué ha servido 190 diputados al país? Esa es mi pregunta. Cuando usted comienza a evaluar el rendimiento, la productividad de muchos de esos legisladores, usted se cuestiona, ¿para qué le ha servido al país tener 190 diputados? Buenos días y bienvenido, Uchi Lora. Buenos días, Indiras. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, efectivamente, realmente la medida es positiva, es importante, pero hay que ir más allá todavía. Lo primero es, ¿para qué está sirviendo el Congreso Nacional? ¿Para qué está sirviendo? ¿Cuántas cosas más hay que legislar en este país? Bueno, siempre hay necesidad de legislar cosas, porque una sociedad es dinámica, evoluciona en muchísimas cosas, pero no se necesita ese ejército de gente cobrando y cogiendo exoneraciones y barrilitos y Nochebuena y madres. Y que tienen un personal que también se le paga, porque no solamente el sueldo de ellos y los beneficios de ellos, sino también de su personal. Exactamente. Entonces, bueno, es muy buena iniciativa reducirlo. La oposición es la oposición. Es decir, tampoco podemos asombrarnos que la oposición se oponga. Eso es lo que hace. Aun cuando un ejercicio responsable de la política debería llevarlos a pensar cada cosa y oponerse a lo que no convenga y apoyar lo que convenga. En este caso sí conviene reducir
el Congreso. Y no hasta donde se está planteando, debería reducirse más. En este país también se le ha vendido a la gente siempre que elevar de categoría a un lugar trae progreso y desarrollo, lo cual es una falacia. Si tú conviertes el hoyo de Chulín en distrito municipal y después en municipio y después en provincia, ahí va a haber mucho progreso. Sí. Mentira. Eso no es así. Es al revés en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el municipio de Villa Altagracia tenía antes como 3 distritos municipales o 2. Tiene como 16. Yo no sé cuántos son los que tiene, pero son muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Bueno, puede que asfalten un pedacito de un camino o lo que sea, pero eso no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque el presupuesto que era del municipio entero ahora se fragmenta y en el municipio madre, digamos, hay un departamento, digamos, de obras públicas, los que se encargan de hacer calles y repararlas. Bueno, ¿cuántos empleados tenía eso? 10. Bueno, pues ahora en cada distrito municipal hay 5. Entonces, con el mismo presupuesto hay más gasto. Muchísimo más gasto. Hay un departamento de personal en cada nuevo municipio, hay uno de todo en cada nuevo municipio. Sirve para multiplicar empleos y botellas, porque vienen con botellas también. Claro, eso porque no se queda. Incluso, don Uchi, la queja de muchos alcaldes y directores distritales es que el presupuesto no les alcanza porque todo se va en nómina. Pero además es que hay una ley. La ley establece qué porcentaje del presupuesto se puede usar en nómina, qué porcentaje en obras y qué porcentaje en servicios. Y todo eso no es que lo violan, no es que lo patean y lo tiran al suelo. Obviamente la ley establece esas proporciones porque esa ley, que es positiva, busca que un ayuntamiento funcione y resuelva los problemas que está supuesto a resolver. Y por eso te dice, no me acuerdo los porcentajes, 20% en nómina, 30% en servicios, 40% en obras. Entonces hará calles, pondrá alumbrado, recogerá la basura. Pues no, nada de eso, nada, absolutamente nada de eso, es nómina. Porque además así, el síndico y el presidente del ayuntamiento y todo eso, mantienen también una cohorte de militantes que viven también del ayuntamiento y que tienen una sola función, que ni es recoger basura, ni es iluminar la calle, ni es limpiar la calle, sino conseguir adeptos para la reelección del que está ahí o para promover a uno que quiere serrucharle el palo. Eso anda muy mal. Es verdad que los ayuntamientos padecen una situación y es que no se aplica la ley que les asigna los recursos, que es un 10%. Ningún gobierno lo ha cumplido eso, ni uno solo. Ahora, no hay mucho incentivo para uno salir en defensa de que cumplan esa ley, porque ¿qué van a hacer con esos recursos? Lo que están haciendo. Aquí hay que ordenar muchas cosas sobre los ayuntamientos. Uno es que se le entregue el presupuesto que va, pero que se fiscalice y se cerciore la autoridad de que están usando el presupuesto como lo dice la ley, y el presupuesto que no se amolde a eso, que no lo reciba entonces.
Tan sencillo como eso. Y con la migración de las ciudades, usted sabe que todo va cambiando. Una ciudad puede ahora avanzar a distrito municipal, pero puede ser que con la emigración pues disminuya. Después de que avanza a distrito municipal, regresa a ser un territorio sin ningún tipo de título. Un dato para que ustedes vean que el ciudadano puede ponerle también control a eso. Mucha gente cree que la ley de libre acceso a la información pública es nada más para los periodistas y es para todos los ciudadanos. Usted, si no recoge la basura donde usted vive, usted le hace una carta al presidente del ayuntamiento, al alcalde, que le diga cuánto está invirtiendo en servicios, que por qué no se recoge la basura en su calle y cuánto está invirtiendo. Se lo tiene que decir por la ley de libre acceso. Y si no se lo dice, usted eleva un recurso. Hay abogados que lo hacen gratis eso. Entonces, pone ese, y tienen que darle la explicación y tienen que hacer lo que tienen que hacer. El ciudadano tiene ahí una herramienta de poder para meter en cintura a los funcionarios que usan el presupuesto de resolverle sus problemas, lo usan para otra cosa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de las osamentas que llegaron por mar, con algunos aderezos más. Regresamos. Bueno, y ahí vemos las instalaciones de la Procuraduría General de la República y tenemos una parte, no esa fachada, pero sí parte de las instalaciones de la Procuraduría General de la República. La reforma que plantea el presidente Luis Abinader incluye también el aspecto del Procurador General de la República, que pasaría a llamarse Abogado General. Esa es parte de esas modificaciones que incluiría esta reforma a la Constitución que se implementará a partir del 16 de agosto, cuando ya la presente el presidente oficialmente.